Mi nombre es María del Carmen Ceballos y pertenezco a la Universidad Abierta de Distancia de México, al programa educativo de la Licenciatura de Nutrición Aplicada. Esta actividad es para presentar en la asignatura de Fisiopatología Aplicada 3, la unidad 2, Fisiopatología en enfermedades hematológicas y estados catabólicos, y la actividad 2, enfermedades del sistema hematológico, momento 2. ¿Qué es la hemostasia? Es el proceso que mantiene la integridad de un sistema circulatorio cerrado y de alta presión después de un daño vascular. A su vez se divide en primaria y secundaria. ¿Qué es la hemostasia primaria? Es el proceso de formación del tapón plaquetario iniciado ante una lesión vascular, llevándose a cabo una estrecha interacción entre el endotelio y la plaqueta. De forma normal, la plaqueta no se va a adherir al vaso sanguíneo. Esto solo ocurrirá cuando exista una lesión en el vaso sanguíneo y se expone la colágena del subendotelio, permitiendo así la activación de las plaquetas. En la hemostasia primaria van a existir una serie de mecanismos que se van a desencadenar durante una lesión vascular y que permitirá la formación del tapón hemostático plaquetario. Estos mecanismos se van a ordenar de las siguientes fases: adhesión, activación, secreción y la agregación. Aquí, ante una lesión vascular, las plaquetas van a unirse al subendotelio o al tejido perivascular expuesto a la sangre. Este proceso inicial se le llama la adhesión plaquetaria. Para que ocurra la adhesión plaquetaria se necesita del colágeno. El colágeno se une a la plaqueta mediante la GPRB diagonal 9 y el factor de von Willebrand. Este se une al colágeno y cambia su conformación, lo que va a permitir que la GPRB diagonal 9 se le una, fijando la plaqueta al colágeno, y al activarse las plaquetas van a cambiar de forma y se van a convertir en esferas con pseudoporos. Simultáneamente va a ocurrir la secreción plaquetaria de sustancias activas almacenadas en los gránulos. Algunas de estas sustancias consideradas agonistas aceleran la formación del coágulo plaquetario y de la reparación tisular. Ya en este punto el coágulo es una masa de plaquetas degranuladas bien definidas, empacadas estrechamente y rodeadas de muy poca fibrina. Para la agregación se va a requerir fibrinógeno y su receptor siempre, la GP2B diagonal 3A. Y aquí la membrana de las plaquetas activadas también ofrece el ambiente ideal para acelerar la generación de fibrina, al proveer de fosfolípidos necesarios para la formación del coágulo definitivo. ¿Qué es la hemostasia secundaria? Es la que involucra la activación del sistema enzimático de coagulación, cuyo principal objetivo es la formación de trombina y fibrina para la estabilización del coágulo. De acuerdo con el modelo celular, se va a dividir en tres fases: iniciación, amplificación y propagación. ¿Qué consisten las tres fases de la hemostasia secundaria? La iniciación. Para que la hemostasia secundaria inicie, debe existir lesión endotelial que va a permitir que el plasma entre en contacto con el factor tisular expresado en las membranas celulares. El factor 7 es una proteína dependiente de la vitamina K y es la única que circula en forma activada y no activada. El activador fisiológico más significativo del factor 7 es aún un misterio, ya que algunas pistas han sugerido que se trata de un proceso de autoactivación. El factor 9 va a parecer jugar un papel preponderante en la activación del factor 7. Esto debido a que humanos con hemofilia B tienen bajos niveles del factor 7A. El factor 7 del plasma se va a unir estrechamente al factor tisular, activando rápidamente a proteasas procoagulantes y anticoagulantes. El factor 10 va a activar al factor 5 y a otras proteasas no coagulantes. Sin embargo, puede ser inhibido rápidamente por la vía del inhibidor del factor tisular o por la antitrombina, si abandona el ambiente protector de la superficie celular. El complejo Ft diagonal 7A puede autoactivarse a sí mismo. Entonces el factor 7A libre no puede ser inactivado por proteasas plasmáticas y tiene una vida media de 2 horas. Su función principal es la de vigilar la circulación y buscar zonas que se encuentre expuesto
el FT para activar la circulación. Además, por otro lado, el factor 10A que permanece en la superficie celular puede combinarse con el factor 5A para producir pequeñas cantidades de trombina, lo cual es un paso importante en la activación plaquetaria y del factor 8 durante la fase de amplificación. La fase de amplificación. Las pequeñas cantidades de trombina generada en la fase de iniciación tienen diferentes efectos sobre múltiples áreas de la coagulación. El periodo protrombótico ascendente es referido como la fase de amplificación y resulta en la activación de las plaquetas con exposición de los fosfolípidos de membrana y de la creación de una membrana procoagulante con la liberación del contenido de sus gránulos, que las plaquetas liberan de sus gránulos alfa a la superficie, factor 5 parcialmente activado, el cual es completamente encendido por la trombina y el factor 10A. La trombina también activa al factor 11. Las plaquetas reclutadas al sitio de lesión durante esta fase proporcionan los fosfolípidos de membrana necesarios para la fase de propagación. En la fase de propagación, la mayoría del factor 10A complejo FT diagonal 7A, que ese complejo de tenaza se cree que es 50 veces más eficiente para activar al factor 10 que el complejo en sí de FT diagonal 7A. El factor 10A va a iniciar el ensamblaje del complejo de protombinasa, el cual es constituido por el factor 5A, 10A y el calcio. Este complejo transforma la protombina a trombina, con lo que se da una explosión de trombina, con la subsecuente formación de fibrina y la formación del coágulo. Enfermedades del sistema inmunológico. Parte B. Púrpura trombocitopénica idiopática. La púrpura trombocitopénica idiopática también es conocida como púrpura trombocitopénica inmune primaria y púrpura trombocitopénica autoinmune. Se define como trombocitopenia aislada con médula ósea normal y en ausencia de otras causas de trombocitopenia. Su fisiopatología. Es principalmente una enfermedad de aumento de la destrucción de las plaquetas periféricas y la mayoría de los pacientes tienen anticuerpos contra las proteínas específicas de la membrana plaquetaria. La púrpura trombocitopénica idiopática aguda a menudo sigue una infección aguda y tiene una resolución espontánea de entre los 2 meses. La púrpura trombocitopénica idiopática crónica persiste más de 6 meses sin una causa específica. Enfermedad de von Willebrand. Es un trastorno hemorrágico genético y clínicamente heterogéneo, hereditario causado por una deficiencia o disfunción de la proteína denominada factor de von Willebrand. Su fisiopatología. Aparece una interacción defectuosa del factor de von Willebrand entre las plaquetas y la pared del vaso que afecta a la hemostasia primaria. Después, en respuesta a numerosos estímulos, este factor se libera de los gránulos de almacenamiento en las plaquetas y las células endoteliales. La fisiopatología se puede presentar de la forma que sigue. Del tipo 1, que es la deficiencia parcial del factor de von Willebrand. El tipo 2, que es la deficiencia cualitativa del factor de von Willebrand. Y el tipo 3, que es la deficiencia total del factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand de tipo 2 se divide en 4 variantes, la 2A, la 2B, la 2N y la 2M, en función de las características de este factor disfuncional. Estas categorías corresponden a distintos mecanismos moleculares, con características clínicas correspondientes y recomendaciones terapéuticas. ¿Qué es la hemofilia A? Es un trastorno recesivo ligado al cromosoma X causado por la deficiencia del factor de coagulación plasmática funcional 8 o F8, como se le llama también, que puede heredarse o surgir de una mutación espontánea.
Su fisiopatología. Se presentan diferentes mutaciones en los genes que codifican para el factor 8 y se produce un déficit cuantitativo o funcional del mismo. Sin embargo, este patrón hereditario se observa en el 70% de los pacientes, mientras que el 30% restante se produce por una mutación de novo. En este último caso, la descendencia del individuo heredará dicha mutación por el mismo patrón recesivo ligado al cromosoma. ¿Qué es la hemofilia B? Es un trastorno recesivo hereditario ligado al cromosoma X que produce una deficiencia del factor 9 funcional de coagulación plasmática. Su fisiopatología. Se presentan diferentes mutaciones en los genes que codifican para el factor 9 y se produce un déficit cuantitativo y funcional del mismo. La mutación espontánea y los procesos inmunológicos adquiridos también pueden provocar este trastorno. La hemofilia B constituye aproximadamente el 20% de los casos de hemofilia y aproximadamente el 50% de estos casos tienen niveles del factor 9 superiores al 1%.